¿Te has preguntado por qué puedes pasar horas en TikTok sin darte cuenta, pero no puedes concentrarte 5 minutos leyendo un texto? ¿Por qué ese impulso de abrir Instagram apenas tienes 3 segundos libres? No es casualidad, no es falta de disciplina, es diseño. Las redes sociales no compiten por tu atención, compiten por tu dopamina, y para lograrlo han aprendido a secuestrar la estructura más poderosa de tu cerebro, el circuito de recompensa. La dopamina es un neurotransmisor, una molécula que usan las neuronas para comunicarse entre sí. Su principal función está en el sistema nervioso central, donde regula el deseo, la motivación, el aprendizaje por recompensa y la anticipación de placer. No genera placer directamente, genera la energía para buscarlo. A veces también se comporta como hormona cuando es liberada desde el hipotálamo hacia el sistema endocrino, pero en el contexto de conducta, adicción y redes sociales, su papel es estrictamente neurológico y no hormonal. Ese circuito, que durante miles de años sirvió para que los humanos sobrevivieran, identificaran recompensas reales como comida, refugio, vínculos afectivos o logros personales, hoy está siendo manipulado por algoritmos diseñados para crear la ilusión de satisfacción sin que obtengas nada real a cambio. Y eso es exactamente lo que hacen las redes. Activan una y otra vez la promesa de recompensa, sin cumplirla del todo, porque si lo hicieran, dejarías de buscar. Cada vez que haces scroll y aparece un video llamativo, tu cerebro libera un pequeño chorro de dopamina. No por el video en sí, sino porque existe la posibilidad de que ese contenido sea interesante. Pero si no lo es, no importa. Deslizas al siguiente, y luego al siguiente, y otro más, y otro más. Es el equivalente neuroquímico a una tragaperras. Nunca sabes cuándo va a salir algo realmente valioso, pero tu cerebro ya está enganchado en la anticipación. Los likes, los comentarios, las notificaciones funcionan como micro recompensas sociales, simulan validación, generan un pico breve de dopamina y luego desaparecen, dejándote en un estado de vacío que solo se resuelve con más interacción, más publicación, más consumo. Ese sistema de recompensa intermitente, que combina incertidumbre, novedad constante y validación social, es exactamente el que se ha utilizado para generar adicción en experimentos con ratas de laboratorio. Y hoy se aplica a escala global, en una interfaz de diseño que llevas en el bolsillo, consultando cientos de veces al día sin darte cuenta. Lo más perverso no es que funcione, es que reconfigura tu sistema dopaminérgico, te acostumbra a recibir pequeñas dosis de gratificación rápida todo el tiempo y con ello disminuye tu tolerancia a la espera, al esfuerzo, a las recompensas que requieren tiempo. Es decir, te vuelve impaciente. Y no solo eso, vuelve aburridas todas las experiencias que no te ofrezcan una recompensa inmediata. Por eso cuesta leer. Por eso abres y cierras apps sin saber qué estás buscando. Por eso sientes ansiedad cuando no hay notificaciones. Porque tu cerebro ya no busca experiencias reales. Busca estímulos breves, repetitivos, fragmentados, que activen su dosis de dopamina sin exigirte nada a cambio. El problema es que, al hackear el circuito de recompensa, las redes sociales no solo cambian tu comportamiento, cambian tu motivación, cambian tu sentido de logro, cambian tu tolerancia al vacío, y al final te convencen de que cualquier momento sin estímulo es una pérdida de tiempo, cuando en realidad ese silencio, ese espacio, era lo que te permitía pensar. El scroll infinito no es una función, es una trampa. Está diseñado para eliminar los límites naturales que tu cerebro necesita para pausar, procesar y decidir. Y mientras tú crees que estás eligiendo qué ver, en realidad ya estás atrapado en un circuito que fue entrenado para recompensarte por no parar. Así es como se secuestra la dopamina, no con una sustancia, sino con una secuencia de estímulos diseñada para parecer inofensiva, incluso divertida, mientras debilita tu capacidad de enfoque, tu energía de largo plazo y tu propio sentido de agencia. No es exagerado decir que hoy la dopamina no responde a lo que quieres, responde a lo que te entrenaron a desear.
Y si no tomas conciencia de esto, seguirás corriendo tras recompensas que no elegiste, dentro de un circuito que no diseñaste, creyendo que estás entretenido, cuando en realidad estás siendo condicionado. Una de las grandes confusiones cuando hablamos de dopamina es pensar que está relacionada con el placer en sí. Pero eso no es del todo cierto. La dopamina no es lo que sientes cuando disfrutas algo. Es lo que te empuja a ir en busca de eso. Es el motor, no la meta. La expectativa, no la recompensa. Por eso puede volverse tan peligrosa cuando la activas con cosas que no lo merecen. Tu cerebro, por diseño evolutivo, está programado para perseguir recompensas que le ayuden a sobrevivir. Comida, seguridad, afecto, logros reales. Cada vez que te acercas a uno de esos objetivos, tu sistema dopaminérgico se activa y te empuja hacia adelante, reforzando ese comportamiento. Así se construye el aprendizaje. Así se construye la motivación. Así se construye el esfuerzo sostenido. Pero cuando la dopamina se libera por estímulos artificiales, fugaces e inmediatos, como un like, una notificación o una microdosis de novedad en una app, el cerebro empieza a funcionar en otro modo. En vez de asociar la dopamina con el proceso y la recompensa real, comienza a asociarla con el estímulo fácil, constante, inmediato. Y ese cambio, aunque sutil al principio, altera por completo la forma en que te relacionas con el mundo. Porque no solo te acostumbras a recibir placer sin esfuerzo, sino que tu cerebro deja de valorar aquello que sí lo requiere. Leer un libro se vuelve una tortura. Tener una conversación profunda, un fastidio. Empezar un proyecto ambicioso, una carga insoportable. No porque no puedas, sino porque tu sistema de recompensa se ha desacostumbrado a esperar. Y aquí es donde empieza el verdadero problema. Tu umbral de dopamina comienza a elevarse. Lo que antes te generaba entusiasmo, ahora te parece aburrido. Lo que antes disfrutabas con calma, ahora parece lento. Necesitas más estímulo, más frecuencia, más velocidad, para sentir lo mismo que antes sentías con muy poco. Es como si tu cerebro entrara en una hipersensibilidad adictiva, donde ya no busca satisfacción real, sino pequeñas explosiones de promesa inmediata. Esa es la trampa. Cuanto más dopamina consumes de forma rápida, más vaciado queda tu sistema para las recompensas profundas. Es un ciclo que se retroalimenta. Entre más scroll, menos tolerancia al esfuerzo. Entre más placer fácil, menos deseo por lo valioso. Y aunque creas que sigues funcionando, en realidad estás operando con un sistema dopaminérgico agotado, acelerado y condicionado por recompensas externas. Y cuando eso pasa, lo primero que se daña no es tu productividad, es tu voluntad, porque ya no eres tú quien decide qué hacer. Es tu circuito de dopamina el que reacciona a lo que te ponga más cerca del estímulo fácil. Te vuelves reactivo. Pierdes intención. Y sin intención no hay dirección, solo hay consumo. Lo más paradójico es que aunque estas recompensas rápidas se sienten atractivas al principio, en el fondo no generan satisfacción real, porque la dopamina, al no estar ligada a una acción con sentido, pierde coherencia con tu identidad. No estás logrando nada, no estás construyendo nada, solo estás respondiendo a un disparo de estímulo que tu cerebro no pidió, pero aprendió a perseguir. Por eso, cuanto más vives en este bucle de placer inmediato, más te desconectas de tu propósito, de tu energía profunda, de tu capacidad de sostener un deseo sin apagarlo con un chispazo digital. Empiezas a necesitar distracción todo el tiempo, aunque no lo llames así. Y mientras más estimulado estás, más vacío te sientes. Esto no es una metáfora, es neuroquímica. Tu dopamina se está agotando no porque falte, sino porque no sabe dónde ir. Está siendo dirigida hacia objetivos vacíos que la activan sin ofrecerle una vía para autorregularse. Y el resultado final es este. No solo te cuesta enfocarte, te cuesta desear, porque el deseo real requiere espacio, paciencia, resistencia al impulso. Requiere postergar la recompensa. Y si tu dopamina ha sido entrenada para lo contrario, entonces toda tarea que no te ofrezca gratificación inmediata será percibida como aburrida, tediosa
o directamente inútil. Así es como el placer fácil se convierte en trampa, no porque esté mal disfrutar, sino porque, cuando todo te da pequeñas dosis de estímulo constante, tu cerebro deja de distinguir lo valioso de lo vacío, y tú dejas de recordar lo que realmente querías. Cada vez que deslizas el dedo en la pantalla, tu cerebro no solo responde al contenido, se adapta, se moldea, se reprograma, y lo hace en silencio, sin pedirte permiso, bajo una regla inquebrantable del sistema nervioso. Lo que se repite, se refuerza, y lo que se refuerza se convierte en estructura. Esa capacidad del cerebro para cambiar físicamente, en función de la experiencia, se llama neuroplasticidad. Y durante mucho tiempo fue vista como una bendición evolutiva. Aprendemos más rápido, nos adaptamos mejor, podemos modificar hábitos, construir nuevas habilidades, reentrenar patrones. Pero en el contexto digital actual, esa misma plasticidad se ha convertido en un arma de doble filo, porque no discrimina entre lo que te sirve y lo que te desgasta. Cuando haces scroll una y otra vez, lo que estás entrenando no es solo la costumbre de deslizar, estás entrenando una forma específica de atención, fragmentada, dispersa, basada en estímulos externos. Tu cerebro empieza a asociar el movimiento constante con recompensa. Y como la dopamina sigue fluyendo a intervalos impredecibles, esa repetición graba una nueva red de conexiones neuronales que refuerzan la necesidad de más. No es una metáfora, es biología. Tu corteza prefrontal, la región encargada de la planificación, la toma de decisiones, la autorregulación y el foco sostenido, empieza a ceder espacio a los circuitos más primitivos de búsqueda automática. Se activa el sistema mesolímbico y con él la lógica de recompensa rápida. Eso significa que tu capacidad de concentración no solo se desgasta, se reconfigura. Y lo más preocupante es que este cambio no se nota de inmediato. No duele, no deja marcas, solo se manifiesta en pequeñas señales que ignoramos. Una conversación que ya no puedes seguir sin mirar el celular. Una idea que no logras desarrollar porque saltas de una cosa a otra. Un libro que abandonas tras la segunda página. Una tarea que no empiezas porque no tiene gratificación inmediata. Esas grietas mentales no son casualidad, son huellas de una estructura que está mutando. Cada segundo de exposición al contenido diseñado para gratificación instantánea no solo estimula tu sistema dopaminérgico, lo entrena para responder solo ante lo inmediato. Y mientras más reforzado está ese circuito, más difícil se vuelve acceder a otros modos de funcionamiento. La concentración profunda, la contemplación, la reflexión pausada, el deseo sostenido. Todos esos estados requieren otro tipo de dopamina, uno que no se dispara en ráfagas, sino que se regula con el tiempo, con el proceso, con la intención. El problema es que la neuroplasticidad no borra lo anterior, se superpone. Es decir, aunque intentes volver a enfocarte, leer, crear, planificar, tu cerebro ya tiene una red construida que le dice, esto es muy lento, mejor busca algo que active dopamina más rápido. Y eso genera una especie de sabotaje interno. Sabes lo que deberías hacer, pero no puedes sostenerlo, porque el sistema de recompensa fue modificado desde adentro. Incluso la memoria se ve afectada, no porque no puedas recordar, sino porque tu cerebro empieza a almacenar información en fragmentos sueltos, no conectados, no integrados. Ya no se trata de profundidad, sino de velocidad, de cantidad sobre calidad, y eso no solo deteriora tu capacidad de aprender, también distorsiona tu forma de pensar, porque no puedes construir pensamiento complejo si tu atención no dura lo suficiente como para unir ideas. La arquitectura de tu mente está siendo rediseñada, no por una fuerza externa, sino por los hábitos que tú repites sin cuestionar. Y en esa repetición, el cerebro se adapta no a lo que te eleva, sino a lo que más consumes. Por eso, lo que más usas termina moldeando quién eres. Cada scroll cuenta. Cada solo un minuto más se convierte en una instrucción neurológica.
Y aunque parezca exagerado, tu identidad mental está siendo programada por pequeños impulsos que con el tiempo dejan de ser impulsos y se convierten en estructura. La mayoría de las personas no se da cuenta de que algo está mal. Siguen usando sus redes sociales, contestando mensajes, deslizando videos, publicando fragmentos de su día, sin notar que, debajo de esa rutina aparentemente normal, hay un deterioro que no se ve, pero se acumula. Porque el daño que produce la estimulación dopaminérgica constante no aparece de forma explosiva. Se filtra lentamente, como una fuga silenciosa que altera tu percepción sin que lo notes. Y lo primero que cambia no es tu estado de ánimo, es tu estado basal, ese estado psicológico de fondo donde habita tu energía, tu claridad, tu tono emocional general, el lugar desde donde partes cada mañana. Cuando vives constantemente estimulado, ese estado basal se eleva artificialmente por la hiperactividad dopaminérgica, pero luego se colapsa, como un péndulo que se balancea demasiado rápido y luego pierde fuerza. Lo que sigue es un vacío difícil de nombrar. No estás deprimido, pero tampoco estás bien. No estás triste, pero algo pesa. No estás agotado físicamente, pero tu voluntad no responde. A eso se le llama fatiga dopaminérgica. Un estado en el que tu sistema de recompensa, sobreestimulado por tantos microestímulos artificiales, deja de responder con normalidad ante las recompensas naturales. Te cuesta disfrutar lo simple. Te cuesta iniciar sin estímulo. Te cuesta sostener un deseo si no hay una promesa inmediata de recompensa. Y entonces te vuelves dependiente, no de una red en particular, sino del patrón invisible que todas ellas comparten. Activación constante, novedad rápida, validación inmediata. Y esa dependencia no se siente como adicción, se siente como normalidad. Lo anormal se vuelve costumbre, el ruido constante, la comparación social, la gratificación por aprobación externa, el impulso de revisar sin motivo. Todo eso se instala como parte del paisaje cotidiano, y como no genera crisis, no lo identificas como problema. Pero es ahí donde se esconde su verdadero peligro, no en lo que te arrebata de golpe, sino en lo que va erosionando de a poco, sin que pongas resistencia. Pierdes capacidad de introspección. Te cuesta quedarte a solas con tus pensamientos. Cada silencio empieza a doler, no porque sea negativo en sí, sino porque tu cerebro ya no está habituado a la calma. El aburrimiento se vuelve intolerable. La pausa se interpreta como pérdida de tiempo. El foco sostenido se reemplaza por multitarea ansiosa, y detrás de todo eso, hay una mente que empieza a sentirse atrapada sin saber por qué. Esa es la trampa más peligrosa, no saber que te está afectando, porque como no hay síntomas agudos, no hay reacción, pero si miras más profundo, verás las señales: falta de motivación para iniciar lo importante, ansiedad constante al no tener el celular cerca, dificultad para dormir aunque estés agotado, mente acelerada sin dirección, sensación de que todo se mueve pero tú no avanzas. Incluso las relaciones cambian. Ya no hay tanta energía para el vínculo sostenido. Las conversaciones largas se vuelven pesadas. La conexión humana directa parece demandante, porque tu sistema de recompensa ha sido reconfigurado para responder a interacciones cortas, controladas, filtradas, que no exigen vulnerabilidad, esfuerzo ni incertidumbre. Y al perder esa dimensión humana real, también se distorsiona tu percepción de valor, de autenticidad, de profundidad. Todo esto no ocurre de golpe, pero ocurre porque el cerebro, al igual que el cuerpo, se adapta a lo que más recibe. Y si lo que más recibe son estímulos inmediatos, validación superficial y gratificación sin proceso, entonces todo lo que requiera presencia, espera o profundidad empezará a sentirse como una amenaza en lugar de un refugio. Estas consecuencias no se ven en la pantalla, se sienten en la mente, en la forma en que ya no logras estar contigo mismo sin querer salir corriendo hacia algo, en la forma en que necesitas distracción para no enfrentarte con lo que hay dentro, en la forma en que todo parece moverse, pero tú cada vez te sientes más desconectado de ti. Y esa desconexión no es un fallo personal,
Es un efecto secundario del sistema, porque fuiste entrenado para eso, para no parar, para no pensar, para no profundizar, solo consumir, reaccionar y repetir. No se trata de apagar el celular, abandonar las redes y vivir en una cabaña alejada del mundo. No es realista. Y tampoco es necesario. El problema no está en la tecnología. Está en cómo ha sido diseñada para controlar tu biología más vulnerable. Y si el ataque es neuroquímico, la defensa también debe serlo. Liberarte no significa aislarte. Significa recuperar el control sobre tu sistema de dopamina. Y eso comienza con una sola decisión: dejar de vivir en modo automático. Porque mientras sigas reaccionando sin darte cuenta, cada notificación será un disparo al centro de tu atención. Pero si empiezas a observar tus impulsos, sin juzgarlos, solo reconociéndolos, algo cambia. Dejas de ser una reacción y vuelves a ser un agente. El primer paso es volver a entrenar tu sistema dopaminérgico. Eso no se logra con fuerza de voluntad, sino con diseño consciente del entorno. Elimina el ruido visual de la pantalla de inicio. Apaga notificaciones innecesarias. Establece tiempos definidos para consumir contenido y tiempos sagrados para no hacerlo. No esperes tener ganas. Diseña el contexto antes de que la distracción se anticipe. El segundo paso es reintroducir recompensas lentas. Lee aunque te cueste, camina sin música, toma apuntes en papel, cocina sin prisa, haz algo que no le puedas mostrar a nadie. Tu dopamina necesita reaprender a disfrutar procesos sin exposición inmediata, sin premio visible, sin aplausos digitales. Y eso solo ocurre cuando toleras el vacío suficiente como para que aparezca algo verdadero. El tercer paso es observar tu estado basal, ese lugar interno donde vives cuando no hay estímulo. Si está agitado, ansioso, inquieto, es una señal. Si no puedes estar contigo sin mirar una pantalla, no estás solo. Pero sí estás en riesgo, porque cuanto más evites ese estado, más esclavo serás de todo lo que lo disimule. Y por último, no lo hagas por productividad, hazlo por dignidad mental, porque no viniste al mundo para ser una terminal de consumo, viniste a crear, a pensar, a habitarte, y cada día que pasas secuestrado por estímulos diseñados para doparte sin dirección, estás cediendo un fragmento de tu voluntad, de tu criterio, de tu energía más valiosa. El mundo digital no va a cambiar por ti, pero tú sí puedes cambiar la forma en que entras en él. Puedes usarlo con intención, puedes filtrar, puedes resistir el impulso fácil. Y puedes construir un sistema de hábitos que, en lugar de destruir tu foco, lo proteja como lo que es: un recurso limitado, precioso, irreemplazable. Si este mensaje resonó contigo, escríbelo en los comentarios. Quiero recuperar mi dopamina. Ese será el primer anclaje. No es para mí, es para ti, para que lo veas, para que lo nombres, para que empiece a existir en tu mente como una dirección posible. Y si sientes que esto no es solo un video, sino un llamado a recordar lo que tu atención puede llegar a ser, si dejas de cederla, entonces suscríbete a Cuerpo Lógico. Aquí no hablamos por hablar. Aquí hablamos para reconectar tu mente con lo que vale, para ayudarte a ver lo que casi nadie explica, pero todos sentimos. Porque si entiendes cómo funciona tu dopamina, nadie volverá a usarla en tu contra.